Bueno, hola, buenas tardes. Soy Nacho Pérez, soy fisioterapeuta desde hace 15-16 años y, y estoy aquí para presentaros el curso de neuromodulación percutánea. Sí, es una técnica bastante nueva, no sé si habéis oído hablar como tal con este concepto de ella, pero bueno, la intención de esta charla es informaros en qué consiste y un poco en qué se basa. Es una técnica invasiva, dentro de lo que podríamos llamar a día de hoy fisioterapia invasiva, y como tal pues los resultados de esta técnica pues son muchas veces más eficaces que la simple terapia manual. Como bien sabéis, de un tiempo para acá las técnicas de fisioterapia invasiva están ganando bastante relevancia en el mercado de formación o para aplicar en consulta. Sí, podríamos ver la punción seca, la EPI, la EPTE, mesoterapia incluso, y que tienen todas en común el hecho de utilizar agujas e influir en el medio interno. Yo hace 13-14 años estudié un máster de acupuntura. Quería tener otras herramientas aparte de lo que nos habían enseñado en la uni, y fue algo muy llamativo el hecho de utilizar agujas, pero siendo sincero tengo que decir que durante 4 años estuve en bastante contradicción. ¿Qué quiero decir? Que las bases terapéuticas de la acupuntura más clásica tienen como un fundamento más energético, ¿sí? Algo que en su día quizá era con lo que podían contar, hablamos de 3.000, 4.000 años atrás, pero que todo esto se ha ido actualizando mucho, estamos en el siglo XXI, hay una revolución tecnológica, médica, entonces estamos desarrollando otro tipo de terapias con otros principios, mucho más científicos, neuroanatómicos. Vamos a ver por definición la neuroestimulación percutánea. Como decíamos, es una técnica invasiva que se basa en la estimulación de puntos neuroreactivos del organismo mediante agujas de punción seca o acupuntura y equipos de electroterapia tipo TENS básicamente. Os traigo los dos aparatos que utilizamos, durante la charla los podéis ver, toquetear si los queréis ir pasando. Al final de la charla haremos una pequeña demostración de un abordaje con cada uno de los dos aparatos y vemos un poco el objetivo base, el propósito base. Vamos a tener muy en cuenta para desarrollar esta técnica el sistema nervioso a nivel periférico y central. Va a ser el responsable de todas las lesiones, dolores, estados a nivel agudo o crónico de lesión. Siempre va a tener un componente en el sistema nervioso. Bueno, vamos a ver para qué sirve, en qué está indicado esta terapia. Como estábamos diciendo ahora, pues vamos a utilizar esta terapia, esta técnica, para mejorar el dolor, pero en un abordaje a nivel disfuncional, neuromusculoesquelético, ¿sí? A nivel crónico o agudo, y vemos casos en los cuales podemos resolver con esta técnica, en casos de tono muscular alterado, retracciones fasciales, lesiones ligamentosas, patología capsuloarticular. Otra vez, insistiendo en el sistema nervioso, os voy a ir introduciendo a lo largo de la charla esta sensibilización o atrapamiento de ramas o troncos nerviosos, ¿sí? Que se va a dar en la gran mayoría de las lesiones neuromusculoesqueléticas. Esto lo vamos a conseguir, esta respuesta, tratando a través de estos puntos neuroreactivos, normalizando el tono muscular, flexibilizando tejidos, aumentando la propiocepción, ¿sí? Vamos a conseguir una optimización de la tensegridad, ¿sí? Un concepto que veremos luego, es la tensión activa que tienen los tejidos, y esto lo conseguimos a nivel metabólico, ¿sí? A nivel de un aumento de la circulación, va a haber un drenaje de sustancias halógenas, son las que nos van a reproducir el estímulo nociceptivo, y sobre todo también veremos ahora a continuación que hay un aporte a nivel de péptidos, neuromoduladores y neurotransmisores que nos van a hacer variar ese estado de dolor o de lesión, o veíamos retracciones, lesiones ligamentosas, etc. Todo esto nos va a llevar a un estado de a una respuesta antiinflamatoria y analgésica muy importante.
vamos a ver estas fases neurofisiológicas y otra vez introduciendo el concepto del nervio. Esta técnica, el hecho de estimular a nivel del medio interno las zonas de dolor o de lesión, hablamos de un concepto de ambiente electrobioquímico. Ahí donde hay un dolor hay un ambiente electrobioquímico alterado. Y vemos eso, donde está el dolor o la lesión, llevando a cabo procesos regenerativos potentes. La capacidad que tiene el cuerpo de autodefensa, de autorregeneración, la vamos a potenciar trabajando estos puntos en concreto. Esto sobre todo lo vamos a llevar a cabo con unas sustancias endógenas del metabolismo, que son los neuromoduladores. Quizá os suena neuromoduladores o neurotransmisores. Luego veremos un poco el recorrido, el proceso de cómo funcionan estas sustancias, y vemos que todas ellas están liberadas a través de terminales nerviosos. Otra vez la influencia de ese sistema nervioso, o bien periférico o bien central. Como bien decíamos ahora, siempre que hay una estimulación a nivel invasivo, vamos a reproducir una microlesión. No deja de ser una lesión tisular que el cuerpo integra de entrada como un peligro, pero que tiene mecanismos a nivel de autodefensa para resolverlo. Si entramos un poco a especificar esos efectos que tiene el cuerpo como autodefensa, pues vemos efectos antiinflamatorios, analgésicos o mecanismos de control del dolor sistémico. Ahí vamos a activar, veremos durante el curso también esto de forma más específica, pero hay diferentes tipos de fibras nerviosas, las cuales nos van a hacer segregar unas sustancias antiinflamatorias, analgésicas concretas, unas u otras. Podrían ser terminaciones libres a nivel nervioso, fibras A delta, A beta, fibras C. En este caso, y hay veces que es un poco paradójico, pero ver el concepto de dolor como el foco de tratamiento, el objetivo número uno del tratamiento, no digo que evidentemente sea erróneo, pero sí que tenemos que tener en cuenta otra vez esa funcionalidad como propósito del sistema nervioso, ¿sí? Vamos a tratar el dolor, pero lo que hacemos es mejorar mucho todo el flujo de aferencias y eferencias, restableciendo, por ejemplo, las vainas de mielina de ese nervio, que luego a nivel posterior nos van a dar un dolor, una lesión, o una retracción, o una contractura, ¿sí? Bueno, quería nombraros un poco las fases neurofisiológicas del dolor. Supongo que también os suenan este tipo de dibujos. Y vemos cómo hay una lesión, en este caso pues podría ser una aguja, podría ser un objeto externo que penetra en el medio interno, o bien un dolor o una lesión a nivel muscular, tendinoso, ¿sí? Incluso veremos más adelante sensibilización a nivel visceral, el que nos va a transducir, vamos a ver las 5 fases, el que nos va a transducir ese estímulo, sí, que de entrada puede ser térmico, químico, mecánico, en un impulso eléctrico. Otra vez el sistema nervioso es el que nos va a activar por un fenómeno bioquímico, un estímulo hacia el asta posterior de la médula, ¿sí? Esta sería la parte de la conducción, ¿sí? Una vez llegamos al asta posterior de la médula, la sustancia gris es algo bastante complejo, ¿sí? Pero ahí sí que creo que os sonará el hecho de la segregación de neurotransmisores. Son esas sustancias que se sensibilizan y activan la transmisión a nivel de centros cerebrales superiores, ¿sí? Ya llevamos ese estímulo para que tenga una fase de percepción a nivel cerebral. Esa fase de percepción también hay estructuras, pongo un poco aquí, estoy resumiendo todo esto, pero hay una fase de estructuras somatocorticales y, perdón, aquí, ¿sí?
y a nivel límbico también, ¿sí? No va a ser lo mismo una percepción en alguien que a lo mejor ya ha sufrido ese dolor con anterioridad, o sea, un dolor recurrente. Con el mismo estímulo vamos a recibir otra respuesta dolorosa, ¿sí? Y ahí vamos a tener que también trabajar a nivel de sensibilización central, ¿sí? Dentro del sistema afectivo emocional. Una vez ha llegado ese estímulo y es percibido a nivel cerebral, tenemos ese sistema de autocontrol, de regeneración, que es donde realmente vamos a incidir con esta técnica. Vamos a pasar a la fase de modulación. Tiene lugar a nivel central y luego periférico y se basa en esas sustancias, en esa segregación de neuromoduladores por unas vías descendentes, ¿sí? Con la neuromodulación percutánea lo que hacemos es activar de forma exponencial este proceso de modulación, ¿sí? Bien, siguiendo un poco con la idea del dolor o de la transmisión del dolor, vemos los tipos de fibra o los tipos de mecanismos que tiene el cuerpo para llevar a cabo los mecanismos de analgesia, ¿sí? En un primer momento hay una regulación a nivel local en el cual intervienen las terminaciones nerviosas libres. Luego a nivel segmental, ahora vamos a ver, hoy sobre todo he querido incidir en un tema que es a nivel segmental, ¿sí? Que es el fenómeno de la puerta de control, el gate control. Hay una inhibición del estímulo del bombardeo nociceptivo a nivel medular, ¿sí? Esto veremos que a nivel de diagnóstico y luego de tratamiento con esta técnica es imprescindible, ¿sí? Vamos a ver, comentábamos a nivel extrasegmental esas estructuras superiores y la vía descendente, cuando vamos a provocar esa liberación de opioides, de péptidos, ¿sí? A nivel de esos centros nerviosos superiores. Y luego ese cambio que hay también a nivel de corteza somatosensorial y regulación del sistema límbico, una vez somos capaces de modular ese dolor y de ahí esa lesión o esa patología también. ¿Qué sustancias? Vamos a hablar, igual en el curso vamos a especificar un poquito más, pero a nivel local, medular o extrasegmentario, cuáles son las sustancias que van a acudir, que vamos a segregar. Podemos discernir por niveles y esto va a depender de los puntos que tratemos, de la referencia de puntos que tratemos en cada lesión, en cada tratamiento, y también, pues como veíais los aparatitos que os he pasado, según el tipo de corriente que apliquemos, vamos a trabajar más a un nivel o a otro, ¿sí? Muy por encima, pero sí que a nivel local podemos ver cómo el cuerpo va a segregar péptido relacionado con el gen de la calcitonina, la CGRP, sustancia P o el factor de crecimiento nervioso. A nivel medular, segmentario, vemos cómo vamos a segregar encefalinas, endorfinas, se activa el sistema GABA, dinodorfinas, o bien a nivel extrasegmentario, pues un aporte de serotoninas, encefalinas, noradrenalinas, van a regular el estado general del paciente. Bueno, hasta aquí un poco qué es y para qué sirve la neuromodulación. Hemos visto muy por encima las bases neurofisiológicas, esa activación, esa segregación de péptidos, y ahora introduciros dentro de algo que casi con toda probabilidad la gran mayoría de pacientes que vais a tener va a haber cierto componente de sensibilización. Hablamos de diferentes conceptos, o sea, diferentes nombres del mismo concepto, que sería la sensibilización espinal segmentaria, segmento facilitado, sensibilización a nivel medular, ¿sí? Todo esto también engloba la sensibilización central. Vemos el concepto de metámera a nivel medular y, por ejemplo, aquí a la derecha los dermatomas y las franjas en diferentes colores que va a inervar cada segmento medular.
¿Cómo sucede esto? ¿Sí? Para que se lleve a cabo ese proceso de sensibilización medular, vemos pues, que si hay un estímulo, hay un punto de dolor muy intenso, o lo que suele pasar es que es un dolor o un estímulo que persiste en el tiempo, que es constante o es recurrente, ¿sí? Hay un flujo, un bombardeo nociceptivo, como decíamos en estas fases del dolor, hacia el asta posterior, que puede acabar llevando a una excitabilidad incrementada de sensibilización espinal segmentaria o facilitación medular. Uno de los ejemplos o de las primeras manifestaciones sería el dolor referido en un punto gatillo, el dolor miofascial. Una cosa es que haya un punto motor sensible, ¿sí? Pero en el momento en que ese dolor es referido y nos está dando una sintomatología, no hay nada más donde podemos apreciar el dolor, podríamos hablar de una sensibilización, veremos ahora a continuación, en ese miotoma, ¿sí? Y luego van a aparecer otros puntos gatillo latentes o dentro de esa cadena funcional muscular vamos a tener también más probabilidad de encontrar puntos musculares dolorosos. Bueno, vamos a ver que en estos puntos o en estas zonas de sensibilización medular, un estímulo que aparentemente puede ser normal va a desencadenar respuestas anormales. Pues hablamos de la sensibilización. En este caso podemos encontrar en diferentes componentes de la metámera, ese segmento medular, una respuesta en desproporción al estímulo aplicado. En estos casos diferenciamos el tipo de dolor o de sintomatología como algo muy punzante, algo más difuso. Podemos encontrarnos casos de que el paciente relate pues, quemazón, que a veces aparece de forma espontánea sin ninguna asociación causa-efecto, ¿sí? Puede aumentarse si hay movilización o en situaciones como por ejemplo estrés o cambios de temperatura. Esto nos lo encontramos en la consulta. De entrada vamos a tener un segmento medular, ¿sí? Afectado, pero si esto persiste en el tiempo y nos encontramos muchas veces en la consulta, que van a haber tanto a nivel superior como inferior segmentos medulares que poco a poco también van a verse afectados, ¿sí? Aquí de alguna manera un ejemplo sería la tensegridad del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si a mí tengo un codo del tenista, me duele el epicóndilo, ¿sí? Hay un momento, una fase inicial que va a ser un dolor muy localizado. Si mi cuerpo no es capaz de resolverlo, no sigo unas pautas que ayuden a ello, al final pues voy a tener pues, dolor a lo mejor en los extensores de la muñeca, el tríceps, quizá ya abarca zonas del hombro, pueden aparecer sensaciones a nivel sensitivo, hormigueos, algo a nivel de temperatura, frío en la mano, se me queda entumecida. Son otros signos y otros síntomas derivados de esta sensibilización a nivel medular. Vamos a ver ahora a continuación. Vemos que muchas veces vamos a tocar esa zona que en un principio empezó el dolor y el paciente pues sí, nos habla un poco de la historia del dolor o de la lesión y nos habla de algo más concreto en un inicio, pero que luego con el tiempo empezó a sentir dolores o sensaciones en otras zonas o con otra naturaleza. Entonces aquí lo que podemos discernir muy bien no es el origen puro del dolor, pero sí muy mucho esos segmentos medulares afectados. Bien, aquí vamos a diferenciar, o creo que es muy importante dentro del tratamiento o antes del diagnóstico para aplicar la neuromodulación, que sería ver qué tipos de áreas metaméricas tenemos, cómo diagnosticarlas y a partir de aquí, ¿sí? Qué puntos vamos a escoger para el tratamiento. Como bien sabéis, un buen diagnóstico nos va a llevar a un éxito en el tratamiento, ¿sí? A nivel de áreas metaméricas, si acaso, esto tengo un esquema aparte, os lo... ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí de algo que no sé si voy muy rápido? Bueno, vamos a ver, supongo que os suena, ¿sí? Dermatomas, miotomas, ¿sí? Vamos a especificar un poco
cómo podemos valorar y de ahí os comento lo vital de tener luego un buen tratamiento. A nivel de dermatomas, voy a ver si puedo escribir aquí. No sé si me va a caber. Podríamos hacer 3 tipos de valoración, ¿sí? La primera a nivel de la piel. Si seguimos un poco con el ejemplo del dolor en el epicóndilo del codo izquierdo, yo lo que haría, lo que hacemos en esta técnica como diagnóstico, sería hacer un rascado, la técnica de Rush, ¿sí? A nivel de los segmentos medulares que inervan este codo, en este caso el epicóndilo sería C5, C6. Vamos a ir a la parte posterior de la espalda, a nivel paravertebral, paraespinal, y vamos a hacer simplemente un rascado, ya puede ser con un bolígrafo, con la cabeza una aguja, con la uña mismo, haciendo unas pasadas comparando con el lado sano, ¿sí? Vamos a ver si hay una buena circulación de retorno, o esta rojez que hemos creado con este rascado, que es el objetivo, tarda demasiado tiempo en ser, ¿sí?, resuelta. Eso será un primer signo que luego vamos a ir determinando o concretando de sensibilización medular, ¿sí? Podemos ver también a nivel de dermatomas el tejido celular subcutáneo. Sí, aquí quizá también os suena. Vamos a hacer la pinza rodada, ¿sí? Esa pinza rodada no se trata de hacer pellizcos en la piel, sino que hay que pinzar con cierta profundidad ese tejido subcutáneo de forma continua. En este caso otra vez haríamos a lo largo de esa zona a nivel cervical, dorsal alta, para ver la reacción que tenga el paciente. Normalmente si hay ese síntoma de sensibilización, el paciente se queja o le diferenciamos más o menos, vamos contando 1, 2, 3, 4, que nos diga en qué número ha sentido más sensibilidad. Esto, igual que la piel o el tejido subcutáneo, lo haríamos también en esa zona metamérica del dermatoma, es decir, a lo largo del brazo, alrededor del codo, a lo largo del antebrazo, incluso en la mano, ¿sí? Hay otra valoración a nivel de la piel, que sería la conductancia de la piel. Que ahí utilizaríamos el aparatito pequeño, que es un aparato de TENS, ¿sí? El que es el pointer, no sé si lo habíais visto alguna vez, el pointer. Sí, en teoría esto se inventó en su día para elegir puntos de acupuntura, a través de irlo pasando en la piel. Esto nos determina la conductividad, conductancia a nivel eléctrico. Si vemos que hay una conductancia alta, es que ahí hay un grado de sensibilización también, ¿sí? Bueno, por esta parte sería la parte de evaluación de dermatoma, muy relevante también antes de especificar lo que hemos dicho ahora en este caso, pues C5, C6, toda la parte lateral del brazo. Trabajamos mucho con una primera apariencia a nivel cutáneo. Ya vemos gente que tiene una piel muy reseca o tiene una piel más grasosa, ¿no?, más paniculosa. Eso también de entrada, con un vistazo general, nos puede dar ciertas pistas de si hay también esta sensibilización o hay una buena irrigación. Vamos a ir viendo poco a poco. A nivel de miotoma, sí, son el conjunto de músculos inervados por el mismo segmento medular. Y ahí lo que vamos a hacer de entrada para el diagnóstico es valorar
Si hay acortamiento muscular, vamos a hacer un estiramiento de ese músculo, vamos a ver cuál es el rango de movilidad de esa articulación que mueve ese músculo, o si bien también hay o aparece dolor al estiramiento. Veríamos con test neuromusculares a estados de hipotonía, cuando hay una sensibilización a nivel medular durante cierto tiempo, ¿sí? Pues el músculo no está bien inervado y tiene tendencia a la hipotonía o falta de fuerza, sin llegar a hipotonía. Vamos a ver también la palpación de bandas tensas. Hablábamos antes, técnicas de fisioterapia invasiva como la punción seca, radica su diagnóstico en la evaluación de bandas tensas. Vamos a hacer la palpación en perpendicular a la fibra muscular, vamos a buscar nódulos de dolor y si aparece o no dolor referido. Y luego vamos también a nivel muscular podríamos valorar con un algómetro el umbral de dolor de esa fibra muscular. Siempre a nivel muscular, siempre que se pueda, vamos a mirar de hacer comparación con el lado sano, ¿no? Vamos a ver el esclerotoma. El esclerotoma es el conjunto de estructuras a nivel de tejido conectivo, inervadas por el mismo segmento. Como podrían ser tendones, ligamentos, el esclerotoma está compuesto de tendones, ligamentos y estructuras cápsulo-articulares, ¿sí? Otra vez, en el ejemplo de la epicondilitis, podemos ver pues, como ligamentos del codo pueden estar sensibilizados, tendones de la inserción a nivel de ese epicóndilo van a estar también doloridos o sensibilizados, ¿sí? O estructuras a nivel de descentrajes cápsulo-articular derivados de una inestabilidad, por ejemplo, de los ligamentos. Esto vamos a hacer una valoración, palpación si hay dolor espontáneo y también una palpación más sensible y valorar el end feel, la sensación final que hay en esa estructura, otra vez siempre que podamos comparándolo con el lado sano. Vamos a preguntar la historia clínica en todos estos casos, pues por ejemplo problemas de inestabilidad de este codo, tuve un accidente de moto y se me salió de sitio. Vamos no solo a ver lo que podemos valorar ahora, sino siempre y con todo muy mucho la historia clínica. Bueno, pasamos al viscerotoma. Bien, el viscerotoma pues es el conjunto de órganos y vísceras que son inervados desde el mismo segmento medular. Esto cuando yo estudié en la universidad no se daba para nada, creo que ahora de un tiempo para acá sí, ¿no? Bueno, yo tuve que estudiar un posgrado para aprender terapia visceral, pero sí vemos que muchas veces hay una influencia, ¿sí?, de un problema a nivel musculoesquelético, ¿sí?, con un origen a nivel visceral, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es un diagnóstico indirecto a través de la palpación de vísceras, ¿sí?, teniendo en cuenta también para el diagnóstico dos conceptos, los reflejos somato-viscerales o los viscerosomáticos. Ahí podemos trabajar con dermalgias de Jarricot, ¿sí?, puntos Chapman también, yo suelo utilizar los de Jarricot, o bien tener muy en cuenta que a lo mejor un dolor, una contractura a nivel muscular es por una causa visceral, ¿sí? Os puedo poner un ejemplo. Una chica joven, ¿sí?, que viene a consulta por un dolor
en la zona lumbar, ¿sí? Pelvitrocanterio derecho, y nosotros pues vamos a hacer todo el análisis estructural o vamos a de entrada a ver ese origen a nivel pues, de esas estructuras, contractura o con retracción muscular. Muchas veces yo siempre pregunto en la historia por la menstruación, el dolor menstrual, hay veces que coincide un mes o va variando el ovario derecho, el ovario izquierdo, sí que sensibiliza mucho. Esto es una estrategia del cuerpo cuando hay un proceso irritativo visceral, en este caso un ovario, ¿sí? Pues el cuerpo lo que hace es sensibilizar de forma transitoria, pues un día o 2 días, toda esa zona a nivel muscular. ¿Sí? Siempre hago broma un poco en consulta, pero eso es lo que hace el cuerpo para que esta chica pues no se vaya de compras todo el día o se vaya a bailar por la noche a discoteca, sino que se quede en su casa, porque tiene como un entumecimiento o un dolor, ¿sí? Que necesita estar tranquila para que ese proceso pues tenga su tiempo, su ritmo, ¿sí? Y para acabar, algo que en fisioterapia pues sí que tenemos en cuenta, pero no de forma muy relevante, y para llevar a cabo esta técnica sí, sería el angiotoma, ¿no? El angiotoma sería el conjunto de vasos sanguíneos y vasos linfáticos inervados desde ese mismo segmento medular. Igual que hablábamos de la piel, de hacer una primera visión a nivel global, a nivel de la vascularización de esos vasos, también vamos a hacer primero una percepción global, no solo de la zona de dolor, sino pues si esta persona presenta pues pequeños capilares cuando le estamos haciendo la historia clínica a nivel de la cara, ¿sí? Pues eso me va a decir que ahí hay algo a nivel vascular que, ¿sí? Independientemente de luego el dolor que tenga o de lo que venga a consulta, ¿sí? De forma específica, lo que vamos a hacer, si viéramos otra vez el caso del codo, son pequeñas presiones a nivel local o incluso a nivel metamérico en ese trayecto de ese nervio, para ver qué respuesta tiene, simplemente igual, con la punta de un lápiz, la punta de un boli, la cabeza de una aguja o simplemente hay veces con la yema del dedo, ¿sí? Hay veces que ejercemos esa presión y hay cierto grado, cierta tendencia a la inflamación trófica, no hay un buen drenaje linfático ahí, ¿sí? Ahora os pondré un ejemplo de todo, pero vemos a veces que hay pues, o pequeñas telangiectasias, ¿sí? Si es a nivel de la pierna suele darse, si hay una sensibilización con más tiempo, casos de varices, preguntar en la historia clínica, hay veces que no lo vemos, también puede ser una contraindicación en según qué técnicas, si hay varices, pues varices internas, ¿sí? Como resumen, y un poco a cuenta de esto, os pongo un ejemplo en consulta de un caso quizá un poquito grave, pero para que sea relevante, que sería, por ejemplo, una señora que viene una señora de 60 años que viene con un dolor a lo largo de la pierna, ¿sí? Que tiene una aparición a nivel lumbar y que le da síntomas pues, de dolor, de hormigueo, ¿sí? Dice que tiene la sensación de falta de fuerza, cierto grado de inestabilidad en esa pierna. Entonces, si desgranamos un poco el diagnóstico, ¿sí? De entrada os suena un poco, ¿sí? A ciática, ¿no? La típica ciática, ¿qué componentes o qué conceptos tendríamos de los que acabamos de hablar? Pues un poco por ahí, a nivel de dermatoma, la piel, yo le voy a hacer la pinza rodada, ¿sí? A nivel lumbar, L4, L5, S1 y se va a quejar. Si tiene realmente un pinzamiento a nivel del nervio ciático, se va a quejar. La conductancia de la piel estaría alterada con toda seguridad. Los músculos, si es de mayor evolución, probablemente esa señora, normalmente estas ciáticas son recurrentes, o vienen y van, ahora llevaba un tiempo que estaba bien, pero ahora me ha vuelto a venir, ¿sí? Va a haber más hipotonía que no retracción o contractura,
De ahí, pues ligamentos, todo el sistema propioceptivo va a estar alterado, entonces también nos cuentan pues que casi me caigo por la calle, ya no saben si es del dolor, que me falló la pierna, ¿sí? A nivel de viscerotoma tendríamos que descartar, hay veces que hay una influencia, evidentemente pues por una hernia discal, una compresión a nivel medular, esa radiculopatía, pero como cualquier lesión es multifactorial, teníamos que descartar, por ejemplo, un origen visceral. También hoy en día estamos viendo, se están también haciendo mucho hincapié en todo lo que es sistema digestivo, ¿sí? Una inflamación crónica, una irritación crónica a nivel de colon, lo mismo, a nivel segmentario va a tener una repercusión a nivel pues, de las últimas vértebras a nivel lumbar, incluso musculatura pelvitrocanteria, vamos a tener que discernir si solo es la radiculopatía o también hay un síndrome piramidal, esa compresión, atrapamiento que hablábamos del nervio a ese nivel, entonces va a ser un círculo vicioso el cual nos encontramos, ya os digo, en casos graves, pero a nivel vascular o linfático, pues esta señora se le ve ya simplemente una vez hecha en la camilla y comparando una pierna más que la otra, suele pasar un poco las dos, pero vamos a ver pues eso, varices, arañas a nivel vascular, superficiales, o incluso a nivel linfático, que ya ves ese tobillo, ese pie más hinchado, no me hace falta ni hacer la presión con el dedo, o si quiero especificar más zonas de afectación a nivel metamérico, pues sí. Este sería un ejemplo con cosas que me van a determinar, ¿sí? Que haya una sensibilización y no solo ir a tratar, como bien sabéis, pues a la señora a lo mejor le duele la pantorrilla, pero en el gemelo no tiene su foco o su origen de dolor, sino que vamos a tener que ir viendo, ¿sí? Toda la estructura a nivel metamérico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Os encontráis con casos, ¿no? de sensibilización o a nivel motor, o tengo estos hormigueos, o siento a veces la mano fría, este pie de esta señora probablemente dices que a veces que hace calor y yo tengo el pie helado, entonces ostras, aquí hay algo, volviendo casi a la primera diapositiva, el propósito va a ser restablecer esa función del sistema nervioso en todas sus parcelas. Bueno, pasamos sí, a lo que sería el tratamiento. El tratamiento va a ser la gran parte del curso, va a ser casi totalmente práctico. Esto va a ser la teoría un poquito más, pero el tratamiento va a ser lo que nos va a llevar más tiempo en el curso. Pero bueno, quería exponerlo de alguna manera y daros algún ejemplo también. Como hemos puesto en el ejemplo, creo que es este. Como hemos puesto en el ejemplo de ahora, no vamos a solo tratar, o el valor añadido de esta técnica no es ir allí donde está el dolor o donde el paciente se queja, sino que vamos a valorar a nivel segmentario, autonómico y central, según qué tipo de puntos utilicemos. Evidentemente a nivel local podemos tratar algo muy agudo, ¿sí? Pues he hecho un mal gesto o he hecho una contractura porque he hecho un traslado en casa, pues bueno, simplemente ahí, aún así, de esta manera, con este punto de vista, si tratamos puntos a nivel segmentario, pues mejor que mejor, ¿sí? Vemos este efecto a nivel motor, sensitivo, trófico, metabólico, lo que hablamos de la circulación, del drenaje de sustancias halógenas, nociceptivas, y dando una eficiencia en la resolución del problema, nivel funcional, de la adaptabilidad de esa persona, ¿sí? O la cargabilidad. Ahí lo que mejoramos es el control neuromotriz, ¿sí? Si yo me muevo mejor, si yo le doy función al aparato locomotor, este va a resolver el dolor, va a resolver la contractura, va a resolver la propiocepción y va a ser mucho más funcional, ¿sí? Evidentemente tendremos que tener en cuenta limitaciones. A esta señora que viene a la consulta con una ciática de evolución de años, no la vamos a pretender poner a correr
carreras de 100 metros lisos, ¿sí? Pero sí que dentro de sus necesidades o de su capacidad de adaptación vamos a mirar de mejorar pues, en su día a día según las necesidades que tenga. Otro ejemplo os había puesto aquí para que veáis esas partes dentro del tratamiento. Aquí hay un error, ahora os diré. Bueno, por ejemplo, dolor en la articulación en la rodilla, la parte anterior, podríamos valorar de un síndrome en la articulación femoropatelar. Como hablábamos, si me duele la rodilla y voy al fisio, he estado corriendo ayer por la mañana y tengo sesión con el fisio mañana, le puedo comentar y vamos a tratar, vamos a ver que hay una cierta sobrecarga de puntos del cuádriceps y estaría de entrada una primera fase de elección de tratamiento para tratar, por ejemplo, puntos motores del vasto interno y el vasto externo, ¿sí? Si es algo que vemos que tiene mayor complicación o que se ha desencadenado pero está relacionado con otros parámetros, veríamos que a nivel sensitivo podríamos abordar el nervio safeno. Aquí no hemos introducido mucho la parte anatómica, pero sí que en el curso habrá una gran parte de conocimiento de lo que es la neuroanatomía, fundamental, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo el nervio safeno, desde la parte interna de la rodilla podemos abordarlo y nos va a dar una sensibilidad en esa zona, ¿sí? A nivel de miotoma, veíamos allá cómo a nivel local yo voy a tratar puntos motores, pero a nivel de miotoma trataría el nervio femoral, la parte anterior, superior de la pierna, cerca de la inserción del psoas, y vamos a hacer toda esa parte regenerativa, toda esa parte de regulación del tono motor a nivel del nervio que inerva la parte anterior de la pierna. Aquí nos he introducido mucho antes, pero a nivel autonómico, con esta técnica también podemos tratar el sistema nervioso autónomo, simpático o parasimpático. La gran mayoría de puntos a tratar van a ser puntos para mejorar a nivel neurovascular, favorecer la irrigación, la oxigenación. Cualquier lesión tiene una condición de hipoxia, ¿sí? Una lesión se da y de ahí un pH ácido o básico, pero muchas veces es por una lesión a nivel tisular hipóxico, poca concentración de oxígeno en sangre. Entonces, tratando puntos a nivel medular, aquí está el error de T10, no sé cuándo ha salido esto, de T10 a L2, L3, encontraríamos en la parte autonómica. A nivel vasomotor de la extremidad inferior, a nivel superior estaría a nivel de T5, T9. Y luego a nivel segmentario, de inervación segmentaria, veríamos el plexo lumbar a nivel de L1, L2, L3. Ahí también hay que ver las referencias bibliográficas, pero estaríamos tratando más o menos de L1 a L3. Cuando hablo de poner puntos a nivel autonómico o bien segmentario, lo que hacemos es poner dos agujas al lado y lado del lado afecto, ¿sí? Conectadas con el aparato y las pinzas de electroterapia. Vamos a hacer ahora una pequeña demostración, pero lo que hacemos es desde esa metámera, desde la salida del nervio, estimular para que a lo largo de toda esa metámera, miotoma, dermatoma, hayan cambios. Luego le vamos a decir al cerebro dónde realmente queremos, ¿sí? Pues en el vasto interno-externo, en el nervio safeno a nivel sensitivo, nervio femoral a nivel de miotoma, ¿sí? Hay una parte en cuanto al tratamiento con electroterapia que de forma consensuada, ¿sí? Más o menos vamos a encontrarnos con dolores o lesiones a nivel agudo, en el cual haya una sensibilización solo periférica, un dolor nociceptivo, ¿sí? Causa-efecto estructural. Ahí vamos a utilizar el equipo de electroestimulación con frecuencias altas e intensidades bajas. El TENS va a ser frecuencias altas e intensidades bajas. Las frecuencias altas, estarían más o menos en cuanto a los 50-100 hercios.
y en casos de dolor agudo, en el cual ya haya una sensibilización a nivel metamérico central, en estados crónicos vemos un dolor más neuropático, vamos a utilizar frecuencias bajas entre 2 y 4 hercios e intensidades altas. Esto es algo consensuado a nivel teórico, pero evidentemente vamos a trabajar con una persona, ¿sí?, que puede llegar con una fase de dolor más agudo, más intenso. Lo que os quiero decir es que esto lo vamos a llevar luego a cabo a la práctica en función de la tolerancia del paciente, en función de cuándo ha venido, en función de, evidentemente va a haber ciertas contraindicaciones. Si hay alguien que tiene pánico a las agujas, pues ya no las vamos a utilizar, pero aún así es un proceso pues que tenemos que adecuar muy mucho, en el cual hay veces que os digo que es mucho más importante la segunda visita, ¿sí?, para ver cómo ha ido la primera, no querer correr o hacer mucho y rápido, sino calibrar muy bien esa persona cómo responde a ese tratamiento, no o teniendo sí muy mucho la parte teórica en cuenta, pero ver esa persona qué feedback nos da en las segundas, terceras visitas. Bueno, esto es lo que tenía preparado a nivel teórico. Vamos a hacer una pequeña demostración, un par de abordajes sin todo el diagnóstico, todo un caso clínico entero, pero sí para que veáis cómo funcionan estos aparatos, un poco llevado a la práctica. No sé si tenéis alguna duda, algo que aclarar respecto a lo que hemos dicho. Bien, pues vamos allá, vamos a hacer un pequeño caso de abordaje práctico.